Muy buen día, nosotros somos Andrés Felipe Fierro Trujillo, Fabián Barreto Liberato, estudiantes de la Universidad Antonio Nariño de la Facultad de Psicología en la sede Ibagué. Nuestra ponencia se encuentra inscrita en la línea de investigación Neurofeedback en la universidad, y nuestra investigación se titula Funcionamiento cognitivo en personas diagnosticadas con demencia tipo Alzheimer institucionalizadas en hogares geriátricos en relación con los que están al cuidado de su familia. Muy buen día. Sabemos que existen diferentes tipos de demencia. La demencia es un síndrome demencial que produce una afectación orgánica cerebral, ocasionando un deterioro de diversas funciones cognitivas superiores. Se trata además de una enfermedad degenerativa, generalmente asociada con el envejecimiento, habiéndose incrementado su manifestación en los últimos años, quizás debido a una mayor longevidad que alcanzan las personas. Esto indica que el diagnóstico de demencia se aplica principalmente a los trastornos de la memoria, aunque es necesario aplicar el ámbito de sus efectos en otras funciones cognitivas, puesto que se deteriora la conciencia de sí mismo, el razonamiento, el control de las emociones y también la regulación motriz. La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia. En el mundo afecta aproximadamente al 10% de las personas mayores de 65 años y a la mitad de las personas mayores de 85 años, ocupando la tercera posición en cuanto a gastos sociales y económicos con un total de 18 millones de afectados. Se estima un incremento de 34 millones en aproximadamente unos 20 años. Existen controversias acerca de lo que puede acercarse con el envejecimiento normal. Se ha dicho que existe, entre otros cambios, una progresiva pero discreta pérdida de capacidades cognitivas, especialmente de la memoria, y otras demencias similares. Este deterioro constituye un estado transicional entre el envejecimiento normal y la demencia leve. Bueno, detectado este deterioro cognitivo, entonces se piensa en un tratamiento, ¿sí?, apuntado hacia el fin terapéutico de estas personas. Aquí es cuando recurrimos a los recursos comunitarios, tales como los hogares geriátricos, que son una alternativa para los pacientes con la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, hay algunas familias que prefieren tener a estos pacientes en sus casas, debido a que en los hogares geriátricos, en algunos, se presentan, bueno, se puede presentar que se brinda una atención inadecuada a estos pacientes, la calidad del cuidado es mínima y no hay una capacitación, eh, pues digámoslo, completa para atender este tipo de pacientes, las necesidades especiales de estos pacientes. Los familiares tampoco tienen esta preparación, pero, pero es un cuidado personalizado, ya que se trata o se está brindando hacia una persona pues querida, ¿no? Debido a esto, entonces también se hace una investigación en Colombia a nivel nacional, en donde se habla de que la prevalencia global ajustada por edad de demencia en mayores de 50 años fue de 13.1 sobre 1000 habitantes, y la prevalencia fue mayor en mujeres. Esto quiere decir que el factor de riesgo apunta directamente pues a este tipo de población. Investigaciones realizadas en Antioquia está la población más grande del mundo, con un Alzheimer familiar. La edad promedio de inicio de la enfermedad en esta población es de 46 años aproximadamente, con un rango de edad de entre 34 a 62 años. Ahora, revisando allá antecedentes en esta enfermedad a nivel departamental y municipal de Ibagué, se ha encontrado un vacío regional y estadístico, que de cierta forma imposibilita tener contacto con esta población para evaluar aspectos como el funcionamiento cognitivo. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, entonces queremos saber cómo está el funcionamiento cognitivo en personas diagnosticadas con demencia tipo Alzheimer institucionalizadas en hogares geriátricos en relación con los que están al cuidado de su familia. En esta investigación se medirán aspectos cognitivos en personas diagnosticadas con demencia tipo Alzheimer, mediante la aplicación de pruebas neuropsicológicas. Se analizarán los resultados como datos estadísticos, que se correlacionarán con el funcionamiento cognitivo que presentan las personas de estudio. Por lo tanto, para llevar a cabo este ejercicio investigativo,
tendremos en cuenta la participación de grupos conformados por 10 personas cada uno, que estén diagnosticados con demencia tipo Alzheimer, en fase inicial. El primer grupo serán personas institucionalizadas en hogares geriátricos, y el segundo grupo serán personas que estén bajo el cuidado de su familia. Para llevar a cabo este ejercicio investigativo se tendrá en cuenta la participación de grupos conformados por 10 personas cada uno, que estén diagnosticados con demencia tipo Alzheimer en una fase inicial. El primer grupo serán personas institucionalizadas en hogares geriátricos y el segundo grupo son personas que estén bajo el cuidado de su familia. Esta investigación tiene como fin aportar a la ciencia información sistematizada sobre la funcionalidad cognitiva de pacientes en estudio, en cuanto a las posibles diferencias o similitudes que se podrían encontrar de acuerdo a las variables sociodemográficas que se tendrán en cuenta, como son el ambiente social, el grupo de apoyo, la cotidianidad, entre otros. Esta investigación además contribuye al grupo de semillero, donde se encuentra escrita esa propuesta investigativa y en consecuencia al área de la neuropsicología. Objetivo general: determinar el funcionamiento cognitivo en personas diagnosticadas con demencia tipo Alzheimer institucionalizadas en hogares geriátricos en relación con los que están al cuidado de su familia. Objetivos específicos: caracterizar datos sociodemográficos de las personas en estudio. Identificar el estadio del funcionamiento cognitivo global y la fase clínica de pacientes institucionalizados en hogares geriátricos en relación con aquellos que están bajo el cuidado de su familia de la ciudad de Ibagué. Otro de los objetivos es determinar qué aspectos cognitivos se afectan con mayor frecuencia en relación al funcionamiento cognitivo según resultados de pruebas neuropsicológicas entre los pacientes. Otro de los objetivos es determinar si existen diferencias significativas entre las escalas del funcionamiento cognitivo de las personas institucionalizadas en hogares geriátricos en relación con los que están al cuidado de su familia. Y por último, determinar qué variables sociodemográficas predicen un mayor deterioro cognitivo en las personas en estudio. La demencia tipo Alzheimer es una demencia que se caracteriza por ser progresiva, degenerativa del cerebro, que provoca una alteración de las funciones intelectuales. El criterio de diagnóstico manejamos el DSM-4, el CIE-10, donde dicen que se presentan alteraciones de la memoria, se presenta afasia, apraxia, agnosia y alteraciones de las funciones ejecutivas. Dentro de la etiología se ha manejado tres principales hipótesis para explicar este fenómeno del Alzheimer. La primera hipótesis es sobre un déficit de la acetilcolina, ¿sí? El segundo es la acumulación de amiloide o de la tau. Y lo último, los trastornos metabólicos. La primera hipótesis colinérgica sugiere que la enfermedad del Alzheimer se debe a una reducción en la síntesis de los neurotransmisores o del neurotransmisor acetilcolina. Esta hipótesis colinérgica no ha tenido o no ha mantenido un apoyo global, ¿sí? Ya que los medicamentos que se utilizan o los fármacos que se utilizan para prevenir o para deteriorar o para un menos deterioro cognitivo del Alzheimer ha sido muy poco. Entonces ha tenido no un, o un muy poco apoyo esta primera hipótesis. La segunda hipótesis sobre la acumulación de las proteínas beta-amiloide se refiere a que el cerebro, los pacientes, ¿sí?, que padecen Alzheimer, hay unas placas seniles que van como, o sea, se conectan ahí en las células, los trastornos metabólicos, como otra etiología, otra causa de la demencia tipo Alzheimer, ha sido particularmente, por ejemplo, la hiperglicemia o la resistencia a la insulina, que ha generado todo un desorden metabólico en todo el proceso de la demencia tipo Alzheimer. Dentro de las características del Alzheimer, primero vemos que es adquirida. Esto quiere decir que existe una disminución de las capacidades intelectuales respecto al estado previo de la persona. Otra característica es que es global, lo que significa que presenta déficits cognitivos múltiples,
que son indicadores de afectación, ¿sí? Dentro del cerebro. Otra característica es la incapacitación, ¿sí? Ya que da lugar a una alteración de las capacidades sociales, laborales, ¿sí? Hay problemas familiares, hay de pronto una disminución sexual, etcétera. Y otra característica es un síndrome, ¿sí? Es un síndrome, ¿por qué? Pues porque es un conjunto de síntomas que se prolongan en el tiempo, que van como deteriorando y y alterando las funciones intelectuales. El Alzheimer contiene algunas fases, ¿sí? Está la fase leve, la fase moderada y la fase de deterioro avanzado. En la fase leve de la enfermedad de Alzheimer se presentan dificultades para reconocer objetos complejos o nuevos, las caras nuevas, los colores de gamas y matices sutiles, los espacios de organización compleja y las partes internas del cuerpo. En la fase moderada es muy posible que se dañe el reconocimiento de caras familiares poco frecuentes, de olores y objetos familiares, de los espacios de organización simple, que haya trastornos del reconocimiento táctil del propio cuerpo y los colores, excepto pues algunos colores que ya sería el negro, el rojo, el amarillo, el azul y el verde. Ya en la fase de deterioro avanzado, al paciente le es imposible reconocer su propia cara, ni tampoco la de sus familiares más cercanos. La mayoría de los objetos, los colores, y pues lo único que podría reconocer sería el rojo y el verde. Los sitios con poca organización espacial, también difícil de reconocer, tiene además poco reconocimiento de su cuerpo y aparece la incontinencia. Bueno, para el cuidado de pacientes con enfermedad de Alzheimer tenemos algunos entes cuidadores. Los que tenemos en cuenta en esta investigación son los hogares geriátricos y las familias con las que se encuentran viviendo. Dentro de los hogares geriátricos podemos ver algunas cuestiones. Por ejemplo, en el hogar geriátrico no solamente se tienen personas o pacientes enfermas o con enfermedad de Alzheimer, sino que son pacientes con múltiples enfermedades que necesitan diferentes tratamientos, diferentes tipos de cuidados y generalmente llegan a ser muy demandantes en cuanto a los cuidados. Entonces es por esto que un hogar geriátrico no es una buena opción para el cuidado de este tipo de pacientes. El otro ente cuidador ya son las familias con las que habitan. Eh, digamos que hay mucho más cariño, hay muchas más posibilidades ya que están con sus seres queridos. Digamos que el único problema o el inconveniente que hay es que estos familiares no reciben un, un adecuado, una adecuada capacitación, formación para tomar el cuidado de este tipo de pacientes. Generalmente se incurre pues en algunos errores y también la persona cuidadora empieza pues a sentir algunos síntomas, algunos problemas y algunas enfermedades pues en cuanto a lo que tiene que ver con el paciente, lo que generalmente se llama o es conocido como síndrome del cuidador. En cuanto al tratamiento de esta enfermedad, pues digamos que hay dos tipos de terapia y la terapia de rehabilitación de las funciones cognitivas superiores. En la terapia farmacológica, pues digamos que es más general, se puede utilizar digamos como que el mismo tipo de medicamentos para los diferentes pacientes. Con la rehabilitación de las funciones cognitivas superiores ya hay digamos como unas diferencias o unos cambios dependiendo del paciente. Pues esto realmente depende pues de qué función cognitiva o qué funciones cognitivas ha perdido este paciente y pues obviamente esto es para tratar digamos con un grupo interdisciplinario que apoyen al paciente desde cada uno de los puntos de vista que sean necesarios. Los factores de riesgo que encontramos en la enfermedad de Alzheimer es, por ejemplo, tener más de 65 años, pero se han encontrado también investigaciones donde personas con 45 años o 50 años están padeciendo de Alzheimer. Otro factor de riesgo son aspectos genéticos.
como por ejemplo tener familiares afectados de Alzheimer, el padre, la madre o el hermano. El género es también muy importante porque también es un factor de riesgo. También son los tóxicoambientales, los problemas cognitivos o de memoria a edad temprana, ser hipertenso, los aspectos nutricionales, sanitarios o aún más lo socioeconómico o lo cultural también es un factor que ayuda a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. El factor de riesgo, tener más de 65 años, tener familiares afectados de Alzheimer, ya sea el padre, la madre o el hermano, el género, el factor tóxico-ambiental, tener problemas cognitivos o de memoria de edad temprana, ser hipertenso, factores nutricionales, sanitarios, socioeconómicos y además culturales. Esta investigación tiene un diseño descriptivo, teniendo en cuenta que se medirán aspectos cognitivos en personas diagnosticadas con demencia tipo Alzheimer, mediante la aplicación de pruebas neuropsicológicas. Es de corte transversal, dado que se aplicarán los instrumentos en un mismo tiempo. La metodología es cuantitativa, puesto que se analizarán datos estadísticos. Posteriormente, los datos se correlacionarán con el funcionamiento cognitivo que presentan las personas en estudio. Se tendrá en cuenta la participación de dos grupos conformados por 10 personas cada uno, que estén diagnosticados con demencia tipo Alzheimer en fase inicial. El primer grupo serán personas institucionalizadas en hogares geriátricos y el segundo grupo serán personas que estén bajo el cuidado de su familia. Las técnicas de recolección de datos utilizaremos la batería neuropsicológica, el CERAD, que es una amplia técnica para evaluar y diagnosticar el déficit cognitivo asociado con la demencia tipo Alzheimer. Es una batería que ha sido validada por diversos estudios que han mostrado buenos resultados en torno a sus propiedades. La técnica para analizar la información utilizaremos el programa estadístico SPSS, que es una herramienta de tratamiento de datos y analiza datos también estadísticos y nos posibilita los cálculos más exactos, evitando los redondeos y el cálculo manual. Se espera con la presente investigación encontrar descripciones detalladas del funcionamiento cognitivo que demuestren discrepancias entre los sujetos objeto de estudio dependiendo a sus variables sociodemográficas. Con el reporte descriptivo de la investigación se espera contribuir a que se implemente en este campo nuevos aportes al mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes. Dentro de las conclusiones hemos visto que algunos hogares geriátricos se puede pensar que no se brinda la atención adecuada, la calidad del cuidado es mínima y no hay una capacitación adecuada para atender las necesidades especiales de un paciente con Alzheimer. Además, revisando antecedentes de esta enfermedad a nivel departamental y municipal se ha encontrado un vacío regional y estadístico que de cierta forma imposibilita tener contacto con esta población para la realización de esta investigación. Bueno, esto ha sido todo pues en cuanto a la investigación, a nuestra ponencia. Agradecemos a los pares evaluadores la revisión de esta ponencia y deseamos que tengan un feliz día de parte de los dos exponentes.